Encontré a mi hermana coqueteando con mi novio a una semana de su boda, pero envié el vídeo a su prometido que hizo un discurso en la boda que la hizo entrar en pánico. Hola, para empezar, déjenme decirlo de una vez, odio a mi hermana. Literalmente la odio con todo mi corazón porque es simplemente una persona terrible. Es una consentida total que no se preocupa por nadie más que por ella misma, y lo peor de todo es que cree que tiene derecho a todo lo que quiere. No la soporto, y creo que todos en nuestra familia son conscientes de ese hecho. Todo comenzó cuando estábamos en la secundaria, la primera vez que coqueteó con mi pareja de baile de graduación, y él me lo contó. Como no tenemos mucha diferencia de edad, solo soy un año mayor que ella, siempre estábamos compitiendo. Nuestros padres nunca hicieron nada para desalentar eso tampoco porque prácticamente habían perdido la esperanza de que alguna vez nos lleváramos bien después de la escuela. Como dije, tal vez tuviera algo que ver con la edad, no teníamos suficientes años entre nosotras para evitar el tipo de rivalidad que teníamos. Al menos, eso creo que era el problema. Siempre estábamos tratando de superarnos mutuamente, y era constante. Al principio, competíamos por el afecto y la atención de nuestros padres. Más tarde, se convirtió en nuestros amigos en la escuela, y luego eventualmente en chicos. No importaba qué, siempre estábamos compitiendo entre nosotras. Nuestros padres intentaron juntarnos y hacernos pasar tiempo juntas, pero no sé por qué simplemente nunca conectamos. Sé que la mayoría de los niños suelen superar la rivalidad entre hermanos eventualmente, pero para nosotras eso nunca sucedió. Creo que la mayoría tiene que ver con mi hermana porque, como dije, es simplemente una mala persona y siempre ha sido así. Recuerdo que incluso de niñas, de vez en cuando, intentaba dejar de lado nuestra competencia y ser amable con ella, pero siempre me rechazaba. Después de desarrollar conciencia, decidí que no iba a intentar ser amiga de ella más, ya que me dejó muy claro que nunca iba a llevarse bien conmigo y siempre iba a intentar complicarme la vida. Ha sido un pequeño demonio desde que nació, no hay otra forma de decirlo, y no puedo ser más suave sobre lo que estoy diciendo. No tiene ninguna cualidad redentora en absoluto. Como consiguió que tantos chicos estuvieran de acuerdo en estar con ella, eso está más allá de mí. Como logró estar con su prometido, eso siempre será el mayor misterio de todos. Pero supongo que debería llamarlo su exprometido ahora porque, después de lo que sucedió, no creo que se vayan a casar o incluso a estar juntos de nuevo, lo cual honestamente creo que es bueno para el chico. Él es una persona genuinamente agradable y se merece algo mejor, pero desafortunadamente, mis padres están realmente enojados conmigo porque piensan que la ruptura de los dos fue culpa mía. El hecho de que sucediera en la boda los humilló, y me están culpando por ello. Así que solo quiero saber si lo que hice estuvo bien o mal. Me pondré en ello entonces. Mi hermana Melissa y su prometido Theo han estado juntos durante los últimos 5 años. Ambos tienen 25 años y han estado juntos desde la universidad. Lo he visto innumerables veces durante estos 5 años, en eventos familiares y días festivos. Da la impresión de ser una persona genuinamente agradable. Siempre ha sido educado con todo el mundo y es exactamente lo opuesto a mi hermana, así que nunca entendí cómo ella logró estar con él. Antes de eso, ella solo había salido con chicos terribles, y las relaciones nunca duraban más de 2 o 3 meses. Salió con casi 8 chicos antes de finalmente estar con Theo, y eso es solo desde los 16 hasta los 20 años. No estoy tratando de avergonzarla por eso porque ella era solo una adolescente y no sabía lo que hacía, pero honestamente, no pensé que su relación con Theo duraría tanto como duró. De hecho, me sorprendió que celebraran 5 años juntos, y él terminó proponiéndole matrimonio en la fiesta de aniversario que él había organizado para ella. Pensé que finalmente había cambiado para bien y estaba sinceramente comprometida con este chico, lo cual habría sido agradable. Pero después de ese compromiso, descubrí ciertas cosas por amigos de la escuela, y no me gustó lo que escuché, principalmente por el bien de Theo, el pobre chico. Después de comprometerse, un par de mis amigos me contaron que habían estado escuchando muchos chismes sobre Melissa y Theo. La mayoría no pintaba a Melissa de manera favorable porque varias personas podían jurar que, durante los últimos 5 años, ella se había presentado como soltera ante mucha gente. Incluso había salido en un par de citas con algunos chicos de la escuela y había coincidido con algunas personas en aplicaciones de citas. Desafortunadamente, todo esto eran solo rumores que escuché sobre ella, y nadie tenía evidencia sustancial para probarlo. Así que no podía decirle a nadie al respecto porque no quería que la gente pensara que estaba difundiendo estos desagradables rumores sobre ella en la familia. Estas cosas solo salieron a la luz después de su compromiso porque ella lo había publicado en las redes sociales, y debido a estos supuestos rumores del pasado, había causado bastante revuelo en nuestros círculos sociales. Así que mantuve la boca cerrada al respecto, y solo esperaba que nada de esto fuera cierto, porque si lo fuera, el pobre chico tendría que sufrir realmente. Por lo que pude ver, estaba verdadera y profundamente enamorado de ella. Se comprometieron hace 8 meses, y desde entonces, he mantenido estas cosas para mí misma. Planeaba mantener estas cosas para mí misma también, pero luego sucedió algo que cambió mi opinión.
He estado saliendo con mi novio Alex durante los últimos 2 años. Las cosas se están volviendo bastante serias entre nosotros, y recientemente, también he comenzado a invitarlo a eventos familiares. A mi edad, estoy saliendo para casarme porque realmente quiero formar una familia y esas cosas, así que mi familia inmediata más o menos sabe lo serio que soy con este chico, incluida Melissa. A pesar de nuestra rivalidad y lo mucho que nos odiamos mutuamente, todavía estamos obligadas a vernos cada fin de semana para cenar con nuestras familias. Mis padres han dejado muy claro que no importa cuánta mala sangre haya entre nosotras, todavía tenemos que hacer un esfuerzo para al menos poner una cara feliz frente a nuestros parientes. Tenemos que ser civiles entre nosotras en eventos familiares, cenas y días festivos. Mi padre no ha estado bien recientemente, así que estableció una regla de que teníamos que reunirnos como familia cada fin de semana para cenar. Es solo un día a la semana durante un par de horas, así que podemos tolerarlo. No nos hablamos entre nosotras, pero sí hablamos con nuestros padres. Es complicado, pero tenemos que lidiar con eso. De todos modos, hace un par de semanas, le dije a mis padres que Alex y yo estamos considerando comprometernos en un par de meses, poco después de la boda de mi hermana. Así de serio estamos en este momento. Aunque solo llevamos saliendo 2 años, lo conozco desde hace bastante tiempo. Fuimos amigos durante 2 años antes de empezar a salir, así que básicamente, Melissa sabía exactamente cuánto me gustaba él. A pesar de eso, ella decidió coquetear con mi novio justo una semana antes de su boda. Esto ocurrió la semana pasada. Mis padres estaban organizando una última cena para todos nosotros, incluyendo a Theo y su familia, para celebrar el matrimonio antes de que finalmente tuviera lugar la boda. Solo éramos familia y un par de amigos cercanos. Después de la cena, había salido a dar un paseo por el jardín porque quería tomar un poco de aire fresco. Cuando volví a entrar a la casa, escuché a alguien hablando con una voz realmente seductora en la cocina. Eso me despertó la curiosidad, así que decidí asomarme a la habitación. Para mi sorpresa, me di cuenta de que era mi novio y mi hermana en la habitación. Habría estado enojada, pero fue una escena extraña porque pude ver que Melissa literalmente había acorralado a Alex. Él estaba parado con la espalda contra la pared, tratando de poner la mayor distancia posible entre él y Melissa. Ella estaba tratando de coquetear con él, diciéndole que si alguna vez se aburría de mí, sabía a quién llamar. Estaba asqueada y realmente enfadada, así que empujé la puerta abierta y me quedé parada en el umbral con los brazos cruzados, mirándola con furia y desafiándola a decir algo. Pero ella simplemente me sonrió de manera muy engreída y pasó junto a mí como si nada hubiera sucedido, aunque sabía que ella sabía que había escuchado todo. Después de que se fue, Alex se acercó a mí e intentó decirme que no había hecho nada, pero ni siquiera necesitaba convencerme porque sabía que no lo había hecho. Confiaba lo suficiente en él, y sabía por lo que vi que estaba muy incómodo con lo que estaba sucediendo. Me dijo que había ido a la cocina a buscar una botella de agua, pero luego Melissa lo había seguido adentro y cerrado la puerta. Había intentado alejarse de ella, pero ella había estado bloqueando la puerta. Entonces ella lo había acorralado y comenzado a coquetear con él. Lo triste es que esto ni siquiera es la primera vez que sucede. Melissa ha intentado seducir a mis novios varias veces antes, y ocasionalmente incluso ha funcionado. Algunos de mis novios terminaron engañándome con ella, y mis padres lo sabían. Pero aún así, nos obligaban a estar juntas. Cada vez que amenazaba con cortarlos de mi vida, empezaban a manipularme emocionalmente. No quería cortar lazos con mis padres porque, aparte de todo lo relacionado con mi hermana, en realidad habían sido bastante buenos conmigo. No diría que mi hermana era la niña dorada tampoco, porque también recibía muchas críticas de mis padres. Pero no puedo culparlos totalmente porque esto es simplemente ella siendo una persona terrible, y ellos no tienen nada que ver con eso. Melissa ya es una persona adulta que toma sus propias decisiones. En cambio, mis padres estaban haciendo todo lo posible para que esta familia funcionara. Sin embargo, después de lo que sucedió la semana pasada, decidí que ya había tenido suficiente. Incluso ahora, a pesar de estar comprometida, si ella no podía mantener sus manos quietas y aún quería venir tras de mí, tendría que enfrentar las consecuencias. Sabía que esto no se trataba de ella y Alex, se trataba de ella y yo y su insana necesidad de superarme todo el tiempo. Realmente había tenido suficiente en ese momento, así que decidí contarle a mi madre sobre lo que estaba pasando, porque ella fue la primera persona con la que me encontré después de que Alex me contara lo que había sucedido. La aparté, le expliqué la situación y le dije que también había escuchado un montón de otros rumores de mis amigos sobre Melissa y cómo había estado fingiendo estar soltera y saliendo con otras personas, engañando a Theo justo después del compromiso. Ella estaba sorprendida, y esperaba que me dijera que hiciera lo correcto. En cambio, me dijo que dejara todo esto de lado por ahora y literalmente me suplicó que no hablara de esto con nadie. No podía creer que esto estuviera sucediendo porque sabía que, a pesar de todo, mis padres al menos eran personas íntegras, y me pedirían que hiciera lo correcto, que sería evitar que Theo se casara con Melissa,
porque claramente ella no estaba tomando su relación en serio con él como él pensaba que estaba. Pero mi madre me rogó que no hablara de esto y que nunca dijera nada al respecto. Intentó convencerme de que pusiera una cara feliz para la boda, y después de eso, lo que sucediera, sucedería. Después de esa interacción con mi madre, perdí toda esperanza de que esta familia alguna vez fuera normal. Melissa era simplemente una persona terrible, y mis padres, sin importar cuánto fingieran ser buenas personas y actuar como si nos amaran a ambas por igual, definitivamente fomentaban su comportamiento y no hacían nada para evitar que se convirtiera en una persona aún peor. Así que después de que Alex y yo nos fuimos ese día, estaba realmente frustrada porque siempre había creído que mis padres eventualmente harían lo correcto, pero ahora me había quedado más claro que nunca que, pase lo que pase, siempre la pondrían por encima de todo lo demás. Después de que los dos llegamos a casa ese día, unos minutos después de haber llegado, Alex me dio algunas noticias que finalmente me animaron. Ahora finalmente podía tomar las cosas en mis propias manos porque si mi madre no me iba a permitir llegar a Theo y contarle la verdad, simplemente podía enviarle la información. Alex me dijo que accidentalmente había comenzado a grabar un vídeo cuando Melissa lo había acorralado porque estaba en su teléfono mientras estaba en la cocina. Aparentemente, su pantalla no se apagó cuando ella entró en la habitación, así que de alguna manera, mientras intentaba guardarlo en su bolsillo, comenzó a grabar. Ahora teníamos evidencia en vídeo de ella intentando coquetear con mi novio justo una semana antes de la boda. Instantáneamente supe qué hacer. Escribí toda la lista de desagradables rumores sobre Melissa que había escuchado de mis amigos después de que se comprometieron, adjunté ese vídeo al correo electrónico y se lo envié a Theo. No sé qué esperaba exactamente que sucediera después de ese correo electrónico, pero definitivamente no era el silencio total. Al día siguiente, cuando nos despertamos, Alex y yo esperábamos al menos un par de mensajes de algunas personas, si no de Melissa o mis padres. Pero no teníamos mensajes. Nuestra bandeja de entrada estaba completamente vacía, y la gente seguía con sus vidas como si nada hubiera pasado. Esperamos un par de horas, esperando que llegara más tarde en el día, pero hacia la tarde, Alex y yo aún no habíamos recibido respuesta de nadie, y todo parecía normal. Mi madre incluso me había llamado y había tenido una conversación muy normal conmigo mientras tanto. Entonces, Alex y yo nos vimos obligados a aceptar que tal vez Theo había visto el vídeo, leído el correo electrónico y decidido que iba a quedarse con Melissa e ignorar todo lo que habíamos dicho. No voy a mentir, los dos estábamos un poco decepcionados porque realmente creíamos que podríamos vengarnos de todo lo que había hecho, pero desafortunadamente, no funcionó de esa manera para nosotros en ese momento. O al menos, eso es lo que creíamos. Pasó una semana, y ayer, finalmente asistimos a su boda. Nos sorprendió que incluso estuviera sucediendo, especialmente después de ese vídeo que habíamos enviado a Theo. Todo iba bien, y Alex y yo estábamos simplemente muy confundidos, ya que ni siquiera había pasado nada en la cena de ensayo. Ambos parecían enamorados, y él no tenía ninguna diferencia en su comportamiento. Incluso nos saludó de la misma manera, así que casi había empezado a creer que tal vez ni siquiera había abierto el correo electrónico en absoluto. No tenía el corazón para decirle que revisara su bandeja de entrada, ya que parecía que el universo no quería que lo supiera y quería que estuviera con Melissa. No iba a interferir con eso y buscar problemas. Después de ese correo electrónico, había perdido toda esperanza. Pero entonces, ayer, mientras él estaba en el altar, sucedió algo realmente extraño. Después de que Melissa dijera sus votos, fue su turno. En lugar de sus votos, comenzó a hablar sobre un cierto correo electrónico que había recibido hace una semana. Alex y yo nos miramos y supimos lo que iba a pasar. No diría que estábamos felices, simplemente fue muy raro y confuso para nosotros. Continuó leyendo el contenido de ese correo electrónico y realmente reprodujo el vídeo en el micrófono. Todos reconocieron la voz de Melissa y también la voz de Alex, así que fue un poco incómodo para nosotros porque todos los ojos estaban puestos en nosotros en ese momento. Después de que terminó de leer el correo electrónico y reproducir el vídeo, nos dijo que había esperado una semana y pensado en lo que quería hacer. Durante este tiempo, no había hablado con nadie sobre lo que había visto. Pero ahora, había hablado con personas y les había contado los rumores que se habían mencionado en el correo electrónico. Resultó que en su mayoría eran ciertos. Incluso había hablado con un par de chicos de la escuela de Melissa, y confirmaron con fotos que ella había salido en citas con ellos en los últimos 5 años que había estado con él. Ahora parecía justo que la dejara porque no había nada más que decirle. Había elegido este momento para dejarla en el altar porque creía que después de todo lo que había sucedido, al menos merecía un momento de satisfacción y venganza. Después de ese discurso, se fue. Por unos segundos, hubo un silencio absoluto. Entonces, Melissa entró en modo pánico por completo. Estaba histérica después de eso, y todos pasaron un par de horas en el lugar porque estaban tan confundidos sobre qué hacer, si la boda iba a suceder o no. Eventualmente,
los suegros tuvieron que tomar el micrófono y decirle a todos que se fueran después del almuerzo, porque eso era lo mínimo que podían hacer por todos los invitados que habían venido. Algunas personas se quedaron a almorzar y luego se fueron, pero Alex y yo nos fuimos tan pronto como pudimos. Apenas podíamos creer lo que había pasado, pero estábamos felices de que Theo hubiera decidido irse porque, honestamente, se merecía algo mejor. Era un buen hombre, y merecía estar con alguien que realmente estuviera enamorado de él y que no solo lo mantuviera cerca como una opción. Una vez que Alex y yo llegamos a casa, no sabíamos qué esperar. Muy tarde en la noche, sin embargo, mi madre finalmente me llamó, algo que sabía que iba a suceder. Me dijo que sabía que yo era quien había enviado ese correo electrónico y me acusó de ser una persona vengativa. Dijo que siempre había estado celosa de Melissa porque se estaba casando antes que yo, y por eso había arruinado su boda. Me dijo que ella y mi papá estaban realmente decepcionados con lo que había hecho y dijo que yo era igual de mala que mi hermana porque no era solo ella siempre tratando de superarme, yo siempre había estado tratando de hacer lo mismo con ella también. Tal vez por eso nunca nos llevamos bien. Pero de todos modos, el daño estaba hecho. Me dijo que sería mejor si no nos manteníamos en contacto por un tiempo porque ella no tenía nada más que decir. Me rompió el corazón. Solo seguía reproduciendo esa conversación en mi cabeza, y traté muy duro de defenderme, pero simplemente no encontraba palabras. Estaba tan herida por lo que dijo. Ahora mismo, me pregunto si realmente soy la mala de esta historia. Alex me dice que no, pero es mi novio, obviamente va a estar de mi lado. Solo quiero saber si la gente piensa que soy la mala aquí. Entonces, ¿soy yo la mala por contarle al prometido de mi hermana cómo ella había estado tratando de engañarlo solo una semana antes de la boda? Actualización 1. Ha pasado una semana desde el incidente en la boda, y hasta ahora, todo lo que sé es que la boda no va a suceder. Han roto, eso es lo que escuché de un par de amigos. Desde entonces, Melissa ha estado diciendo por todas partes que yo soy la responsable de la ruptura, incluso aunque ella fue quien lo engañó todo el tiempo y fue quien coqueteó con mi novio solo una semana antes de su boda. No entiendo cómo esto puede ser culpa mía, y no me voy a culpar por nada. Ni siquiera puedo creer que dejé que mi madre me manipulara para creer que de alguna manera esto era culpa mía. Revisé los comentarios en mi publicación original y también reflexioné por mi cuenta. Llegué a la conclusión de que tal vez intenté superar a mi hermana tanto como ella intentaba hacer lo mismo conmigo, pero al final, nada justificaba lo que ella hizo. No importa que, nunca coqueteé con ninguno de sus novios, y nunca hice nada para hacerla miserable. Competía con ella, eso es seguro, pero nunca habría bajado tan bajo como para coquetear con sus novios para vengarme. Nunca lastimaría a nadie más en el proceso, eso está por debajo de mí. Pero evidentemente, eso no estaba por debajo de ella, y ella era simplemente una tramposa en serie, y yo la expuse. No creo que necesite sentirme mal por eso, porque solo salvé a un pobre chico inocente de ser estafado toda su vida. Mi madre solo quería fingir que todo estaba bien para preservar la reputación de la familia, pero no creo que nuestra reputación sea más importante que los sentimientos de otra persona. Si terminara casándose con ella, tendrían que divorciarse, y eso sería mucho más feo que lo que pasó. Así que solo le evité a todos muchos problemas, y si mis padres todavía quieren tomar partido por ella en esto, son libres de hacerlo. Los he bloqueado, y si quieren comunicarse conmigo, saben dónde vivo. En cuanto a Melissa, apenas me importa cómo se sienta. A ella no le importa lo que sienta nadie más, y no creo que necesite extenderle esa cortesía. Me alegra que esté miserable en este momento. Tal vez si no quería que Theo la dejara, debería haber sido una mejor pareja para él. También quiero tocar algunos temas. Había algunas personas en los comentarios que sugerían que tal vez yo sentía algo por Theo, lo que explicaría por qué había estado tratando tan duro de sabotearlos y por qué me estaban culpando de todo. Quiero negarlo. Definitivamente, traté de sabotearlos, pero fue más por preocupación por él que por odio hacia mi hermana. Y aunque fuera por rencor hacia mi hermana, no creo que haya hecho nada malo. Incluso si hice todo por rencor, aún condujo a algo bueno para Theo. Y solo porque quisiera que algo bueno le sucediera a él, no significa que tuviera sentimientos por él. Creo que es una buena persona y tiene un buen corazón, pero eso es todo. Ni siquiera somos amigos cercanos, así que no entiendo por qué la gente llegó a la conclusión de que tenía sentimientos por él. Es simplemente ridículo. Además, literalmente tengo a Alex, quien ha estado conmigo durante los últimos 2 años. Lo amo más que a nada ni a nadie en el mundo, y quiero casarme con él. Creo que dejé eso perfectamente claro en mi publicación original también. Así que ni siquiera sé cómo surgió esta teoría de que tenía sentimientos por Theo. De todos modos, pensé que era bastante insultante, y quería dejar claro que hice lo que hice porque pensé que era lo correcto. He aguantado mucha mierda a lo largo de los años, y no creo que necesite aguantar más. Así que no tengo ningún remordimiento por lo que hice, y si alguien todavía quiere creer que hice esto porque tenía sentimientos por Theo, son libres de hacerlo.
Sé cuáles eran mis intenciones, y sé que lo que hice fue lo correcto. La mayoría de los comentarios están a mi favor. No creo que necesite explicar más. De todos modos, Alex y yo estamos felices y contentos con cómo han resultado las cosas. Mis padres ya no me hablan, pero no me importa porque, de todas formas, van a elegir el lado de Melissa, no importa lo equivocada que esté en esta situación. Literalmente ha sido probado que es una tramposa en serie, y aún están de su lado. No sé cómo funciona eso. Pero de todos modos, ya no necesito intentar arreglar las cosas con ellos porque me dejaron muy claro que no soy tan importante para ellos y tampoco lo es hacer lo correcto. Así que como quieran, es un país libre, y todos podemos hacer lo que queramos, y supongo que eso es lo que estamos haciendo. Actualización 2. Ha pasado casi 2 semanas desde que se canceló la boda y Theo dejó a Melissa, y hoy finalmente recibí noticias suyas. Fue una sorpresa porque no pensé que alguna vez se comunicaría conmigo para decir algo. Para ser honesta, saboteé su boda y fui la portadora de malas noticias, lo cual generalmente no cae bien entre las personas. Y no éramos exactamente buenos amigos antes del incidente, así que no sabía qué esperar. Pero estoy muy feliz de que se haya comunicado porque hace un par de horas, me envió un correo electrónico en respuesta al que le había enviado hace 3 semanas, antes de su boda. Me dijo que no había tenido la oportunidad de agradecerme antes porque todavía estaba lidiando con sus sentimientos y no sabía qué hacer. Así que me había estado ignorando. Pero ahora, como todo estaba a la luz, sentía que necesitaba agradecerme por preocuparme por él y dejarle saber. Dijo que ocasionalmente había tenido sus reservas sobre Melissa, pero siempre había creído que la gente estaba equivocada acerca de ella, ya que nadie había tenido el coraje de acercarse y darle una imagen clara de la situación en la que estaba. Ya que nadie quería ser el malo. Pero yo fui la única persona que realmente se le acercó y le dijo la verdad, para que pudiera tomar una decisión para sí mismo y para su relación. Así que me agradeció por eso. Me dijo que no sabía por qué había hecho exactamente lo que había hecho, y tampoco estaba interesado, porque no quería conocer mis motivos, ya que eso solo arruinaría todo. Pero solo quería agradecerme y dejarlo así. Y creo que fue algo agradable de hacer. Obviamente, todavía me siento mal por él porque sabía que realmente estaba enamorado de Melissa. Pero Alex y yo lo hablamos, y esto es mejor para él a largo plazo. Espero que encuentre la felicidad después de esto. Actualización 3. Hola chicos, así que este va a ser una actualización corta y dulce. Hace unos 3 meses, había estado publicando aquí, y mencioné que quería casarme con Alex y que habíamos estado planeando comprometernos. Bueno, sucedió hace 2 días, finalmente me propuso matrimonio, y dije que sí. Nos vamos a casar, y en un par de días, también vamos a celebrar una fiesta de compromiso para nosotros mismos. No he invitado a mis padres, ya que ni siquiera se han molestado en comunicarse con nosotros, y supongo que nuestra relación con ellos ha terminado ahora. Publiqué sobre mi compromiso en las redes sociales, y ni siquiera me felicitaron, pero todos mis parientes sí, y todos los demás piensan que hice lo correcto en ese momento, y mis padres están siendo terribles. Así que ahora, ya no espero nada de ellos, pero bueno, al menos estoy feliz, y también lo está Alex, y eso es todo lo que necesito en este momento. Actualización 4. Hacía mucho que no traía actualizaciones, y ahora tengo 2 en una semana. Ayer a la noche fue la fiesta de compromiso entre Alex y yo, y pasaron cosas que quiero contarles. Había invitado a algunos parientes y amigos, y organicé una cena en casa para celebrar el compromiso con Alex. Pero eso no es lo que seguramente quieran saber, sino quienes aparecieron anoche, y sin ser invitados. Sí, mis padres. Trajeron hasta un regalo, pero eso no fue suficiente para pasar por mi puerta. Dijeron que se sentían mal de no hablar conmigo, y que realmente querían recuperar a su hija. Sin embargo, esto no era del todo cierto. Bueno, en parte sí, querían recuperar a su hija, pero porque habían perdido a las 2. Después de un rato de intentar convencerme, confesaron que habían tenido una pelea desagradable con Melissa, así que habían venido aquí a intentar arreglar las cosas conmigo. Les dije que era tarde para eso, porque literalmente pasaron meses desde el incidente, y que me sentía insultada que solo lo hicieran porque se quedaron sin hijas. Pero eso es lo que pasa cuando apuestas por el caballo perdedor. No es que le llame caballo a Melissa, porque ciertamente esos animales no se merecen nada de eso. Así que se fueron, pero antes intentaron dejarme al menos el regalo, aunque no se los acepté. No veía el punto de hacerlo, porque no quería nada de ellos. En cuanto a Melissa, fue bastante raro. Ni siquiera luego de todo este incidente vino a confrontarme o algo, pero es mejor así, porque la verdad que no quiero verla ni tenerla cerca en este momento.